Bueno, una de las cosas típicas que aparecen todos los años en la sección de imágenes son los electrocardiogramas. Hay electrocardiogramas por ese motivo en todos los simulacros que vais a hacer y en número superior a 1 y superior a 2, porque en los últimos años están preguntando más electros que antiguamente. Hay algunos que son muy típicos, muy reconocibles y otros a veces son bastante complicados. Vamos a ver dos más o menos característicos que incluso se pueden sacar por técnica de examen en uno de los dos casos. El primero que vamos a ver, y que espero que quede claro de cara al futuro porque es una imagen importante, es el de la pregunta número 9. Nos dicen en la pregunta número 9 que tenemos un paciente adulto con una infección urinaria, que le han puesto un tratamiento que no recuerda, misterio, después veremos cuál es o deduciremos cuál es. Resulta que le traen urgencias porque tiene un síncope y en el electro nos encontramos con esta imagen. ¿Qué es esto? Puede ser que a lo mejor en estos momentos del curso no todos vosotros lo sepáis reconocer. No pasa nada, hay gente que aún no se ha mirado la cardiología en profundidad, pero el día del MIR todo el mundo tiene que tener claro, nada más verlo, que esto es una torsada de puntas, torsada de puntas, o taquicardia en torsión de puntas, o taquicardia helicoidal, que es como se llama también. Torsada de puntas es como suele conocerse familiarmente. Y lo que nos preguntan aquí no es solamente si es una torsada de puntas, eso dan por hecho que sabes lo que es, sino que además te dicen si es sostenida, si no es sostenida, si es polimorfa, si es monomorfa. Cuidado con esto. ¿Cuándo se dice que una taquicardia es monomorfa? ¿Cuándo es polimorfa? Sencillo. En dermatología, es el campo que mejor conozco, vamos a establecer asociaciones. ¿Cuándo se dice que una lesión o que un cuadro dermatológico es monomorfo o cuándo es polimorfo? Y esto en el MIR se ha preguntado también. Monomorfo es cuando existe un solo tipo de lesión. Si yo tengo una dermatosis que solamente va a expresar pústulas, nada más que pústulas, no se ve ningún otro tipo lesional, solo pústulas, pues nada, pues diré que es una pustulosis, le pondré el apellido que sea cuando lo biopsie y eso, bromas aparte, es una dermatitis que es monomorfa. Solo hay pústulas, no hay nada más, no hay ningún otro tipo de lesión. Sin embargo, si yo tuviese una dermatitis que consiste en que aparecen pústulas y pápulas y nódulos, etcétera, aparecen más de un tipo lesional. Por ejemplo, esto ocurre en el acné, ahí hay comedones abiertos y comedones cerrados, y tenemos quistes, y tenemos nódulos, tenemos pústulas, tenemos pápulas, o en la varicela. Ahí hay costras y pústulas y pápulas e incluso se puede ver hasta cicatrización anormal con el tiempo después de rascarme y sobreinfectar las lesiones. Es decir, hay más de un tipo lesional, esas lesiones son polimorfas, se dice que es polimorfo cuando hay más de un tipo lesional. Pues en cardiología es exactamente igual. ¿Cuándo se dice que una taquicardia es polimorfa o cuándo es monomorfa? Muy fácil. Cuando los QRS son todos iguales, es que es una taquicardia monomorfa, y cuando cambian entre sí, de un latido a otro, QRS con diferente morfología, pues es polimorfa, tan simple como eso. Ejemplo de taquicardia monomorfa. Esto que veis aquí son QRS anchos, es una taquicardia, fijaros la rapidez a la que va, no hace falta que contéis QRS, se ve a simple vista que esto va bastante rápido. Esto es una taquicardia ventricular monomorfa, si le queremos poner el apellido. Bien, esta es la taquicardia ventricular típica que podría aparecer en el contexto de una cardiopatía isquémica. Cuando una cardiopatía isquémica desemboca en TV, suele tener esta morfología, suele ser monomorfa, como esta que veis aquí. La de la foto, esto es otro ejemplo, pero es lo mismo, es otra taquicardia helicoidal o torsada de puntas. Fijaros cómo los QRS no son iguales entre sí. Cada QRS es morfológicamente distinto al anterior, por eso es polimorfa. Y otra cosa que nos preguntan, volviendo a la del caso clínico, si es sostenida o no es sostenida. ¿Cuándo una taquicardia es sostenida? Cuando dura más de 30 segundos. Aquí no vas a contar exactamente cuánto dura, pero 30 segundos es una tira de electro bastante larga, y aquí lo que ves es un trocito pequeño. Entonces aquí damos por hecho que esto no son 30 segundos, esto no es sostenido. Así que la respuesta correcta pues es sencilla, esto es polimorfo y no sostenido. Y el diagnóstico exacto es torsada de puntas. Y la pregunta que os hago es, ¿qué tiene esto que ver con una infección urinaria? Con la infección urinaria no tiene nada que ver, salvo que lo pueda tener por el tratamiento que le hayan puesto. Y aquí viene la historia. En el MIR, cuidado,
Hay cosas que son más o menos agradables de estudiar. Esta es de las desagradables. Hay un tema que se llama QT largo. Y lo del QT largo cae de vez en cuando en el examen. Y dentro del tema del QT largo te puedes encontrar síndromes genéticos muy raros, que si el QT largo tipo 1 y tipo 2 y tipo 3, olvídate de esa historia. No, las preguntas no suelen ir por ahí. Si te lo sabes, pues mejor, más cultura médica, pero lo que te preguntan no es eso. Lo más normal, cuando alguien tiene un alargamiento del QT, lo más normal es que sea adquirido. No va a ser por un síndrome genético raro de esos que aparecen en ese capítulo. La mayor parte de las veces, si yo tengo una prolongación del QT, es debido a causas que tienes que conocer y que no son genéticas. Y esto en el MIR se ha preguntado muchas veces. Cosas que pueden prolongar el QT y, por consiguiente, si se prolonga demasiado, producir una torsada de puntas, porque acordaos que la torsada de puntas aparece como consecuencia de ello. Si yo tengo un QT patológicamente prolongado, durante mucho tiempo y extensamente prolongado, eso predispone a esa torsada de puntas. Ese es el riesgo de que tengas el QT alargado. Bien, cosas que alargan el QT y que te tienes que saber para el examen. En primer lugar, iones. Hay ciertos iones que cuando tengo poco de ellos, cuando tengo esos iones, tengo tendencia a que se me prolongue el QT. ¿Cuáles son esos iones? Hipo. No es hiper, es hipo. Hipocalcemia, eso tiende a prolongar el QT. Hipomagnesemia, hipopotasemia, son los hipos. Cuidado, calcio, magnesio, potasio, sodio no. La hiponatremia no da esto, el sodio no da arritmias, cuidado con eso. El potasio sabéis que sí. Variaciones del potasio pueden tener mucha trascendencia desde el punto de vista cardiológico. Variaciones del calcio y del magnesio también, y en este caso estas cosas prolongan el QT. Pero acordaos, el sodio no está en esta lista. Más cosas que me pueden preguntar en el MIR como causa de prolongación del QT, y esto lo han preguntado. Fármacos de la propia cardiología. Hay antiarrítmicos que se caracterizan porque alargan el QT. Los del grupo 1, prolaquinidina, grupo 1A más concretamente, bueno, pues eso puede prolongar el QT. Grupo 1, quinidina es 1A, pero hay otros muchos más dentro del grupo 1 y grupo 3. El prototipo de antiarrítmico del grupo 3, acordaos, la amiodarona, esa también te puede prolongar el QT. Hubo un año que hicieron una pregunta con muy mala intención, ya no está en el desglose, pero decían, de estos 5 betabloqueantes, una pregunta muy antigua, 5 opciones todavía, de estos 5 betabloqueantes, ¿cuál es el único que puede prolongar el QT? ¿Cuál es el que puede darte un QT largo? Respuesta correcta, sotalol. Cuidado con un detalle, los betabloqueantes no forman parte del grupo 3 de antiarrítmicos, ahí está la amiodarona y algunas más, pero los betabloqueantes no están ahí. El que sí está ahí, el que sí puedes englobar ahí dentro del grupo 3 por esa característica que tiene de poder prolongar el QT, acordaos, el sotalol, eso se preguntó una vez. Eso fue una pregunta que segó muchas vidas en esa convocatoria, porque nadie lo sabía, era una cosa que nunca había caído. Cuando cayó años después, porque después se repitió, la gente ya sí lo tuvo bien. Fue una primera vez que cayó, hace mucho tiempo que no cae. Puede ser que a lo mejor resuciten muertos del cementerio de preguntas, a veces lo hace el ministerio. Acordaos, sotalol puede prolongar el QT, es el beta bloqueante que predispone a eso. Bien, grupo 1, grupo 3, vámonos ya fuera de la cardio, vamos a psiquiatría. En psiquiatría hay fármacos que también pueden prolongar el QT. Piensa una cosa. Si te quisieras suicidar con un psicofármaco, ¿qué usarías? Piensa algo, lo más letal que se te ocurra en sobredosis, en psiquiatría. Hay muchas cosas que si en sobredosis, pues si en mucha sobredosis te puede matar, tienen riesgo muchos fármacos psiquiátricos, pero hay uno que es especialmente cardiotóxico en sobredosis. Es un grupo grande. No es el litio. El litio sí puede tener potencial tóxico cardíaco, pero hay cosas que lo superan. Sobredosis, ¿cuál es el más letal de los psicofármacos? Los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos en sobredosis, y en particular si es mucha sobredosis, te van a matar de una arritmia cardíaca. Eso es lo que hacen los antidepresivos tricíclicos. Y uno de los mecanismos que tienen es prolongar el QT, prolongar el QT, prolongar el QT, torsada de puntas, fin de la historia. Acordaos de eso, Antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos son eficaces para tratar la depresión, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando solamente estaban ellos, pues no había más remedio, pero
eran muy tóxicos y tienen sus problemas y no todos los médicos se atreven a manejarlo, psiquiatras sí porque están familiarizados, pero el resto de nosotros pues no. Yo nunca he mandado un tricíclico a nadie. Lo que se usa más son los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Tienen también sus problemas, sus efectos secundarios, sus interacciones, pero para el corazón son bastante seguros, por ese motivo pues se utilizan mucho más. Acordaos, ADT, tricíclicos, peligro cardíaco. Y otra cosa también que te puede prolongar el QT en psiquiatría, algunos fármacos neurolépticos, por ejemplo el haloperidol es uno de ellos, eso también puede prolongar el QT. Acordaos de estos, eso se ha preguntado en el MIR con frecuencia. Otra cosa, antibióticos, y eso es lo que tiene que ver con esta pregunta de aquí. Hay antibióticos que pueden prolongar el QT, y hay dos familias de antibióticos que tienes que saber que pueden prolongar el QT, y son, en primer lugar, macrólidos. Digo en primer lugar porque este es el que más se ha preguntado en el MIR. La otra familia de antibióticos que pueden prolongar el QT y que tienes que conocer son las quinolonas. Pero los macrólidos se han preguntado más. Dentro de los macrólidos, el que han usado más veces en el MIR como causa de prolongación del QT es la eritromicina, que es el más clásico, uno muy antiguo. Pero bueno, cualquier macrólido podría formar parte de una pregunta de esas. Prolongación del QT, macrólidos. Y las quinolonas también pueden hacerlo. De hecho, este paciente que tenía una infección urinaria, ¿qué piensas que le han puesto para la infección urinaria? ¿Macrólidos o quinolonas? ¿Qué es lo que suele usarse más de estas dos cosas para una infección urinaria? Se emplean las quinolonas fundamentalmente. Los macrólidos no son ni mucho menos una opción habitual para una infección urinaria. Sin embargo, las quinolonas sí que se utilizan mucho. Macrólidos y quinolonas pueden prolongar el QT. Y bueno, pues poco más que añadir. Si queréis un fármaco de uso bastante común o un grupo de fármacos de uso bastante común, sobre todo en primavera, los antihistamínicos. Los antihistamínicos pueden también prolongar el QT. Pero bueno, de cara al MIR, de todo lo que he dicho aquí, quizá lo más significativo, esto de aquí, ha ido mucho, esto ha ido bastante, y dentro de la cardio, eso. Dentro de lo selectivo, porque si te vas a la lista de prolongación del QT hay muchas más cosas, tienes que ser también a veces súper selectivo, por eso es tan importante conocer el desglose. El desglose, cuantas más veces ha caído un concepto, es más probable que vuelva a aparecer. Bien, pues nada más. Con eso ya nos queda cerrada la pregunta número 9, respuesta correcta a la 1, polimorfa no sostenida, porque es breve, acordaos lo de las quinolonas en este caso por su infección urinaria, y dejamos esta pregunta. Vamos ahora a otra pregunta de cardio, que es la número 10, donde tenemos una oportunidad de lucir nuestra técnica de examen. No creo que si esta pregunta número 10 cayese el día del MIR os hiciera falta mucha técnica de examen, porque es un cuadro que normalmente conocéis bien. Cardiopatía isquémica es uno de los temas más preguntados, ya no de cardiología, sino de todo el MIR entero, y la gente suele ir bien preparada. Pero bueno, asumiendo que no sé mucho, voy a intentar defenderme aquí en la pregunta número 10. Nos dicen, tenemos un paciente fumador, sin más antecedentes de interés, y viene con un dolor torácico de 1h30 de duración. Está pálido, está sudoroso, está hipotenso, muy hipotenso, 70-40 además, y nos cuentan que, bueno, que la ocultación cardiopulmonar es normal y que es lo menos probable, teniendo en cuenta el electro de la imagen. Vamos a ver el electro. ¿Qué os parece? Lamentable, es un electro con una calidad lamentable. Un electro que dan ganas de llorar, Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Porque el ministerio a veces hace esto. El ministerio no siempre te pone una imagen clara, perfecta, nítida. No, hay veces que te pone imágenes que a saber de dónde las ha sacado. Hay veces que incluso creo que hasta las saca de Google. No estoy seguro, pero hay algunas que me parece que las he llegado a ver en páginas que no son precisamente del ministerio y no sé si pagarán copyright por hacer eso. Bien, pues aquí está. ¿Qué hace con esto? Tú aquí te ves capaz de ver muchos detalles finos. Aquí se puede analizar con mucha finura. Porque un cardiólogo, cuando cae en sus manos un electro, te puede decir hasta a qué sabía la primera papilla que se tomó ese paciente cuando era un bebé. Pero sin embargo aquí pues no se ve nada. Aquí lo vemos muy mal, muy borroso, y por muy cardiólogo que sea, se ve fatal. A ver, ¿qué hago aquí? Si sabes lo que tienes que buscar, a lo mejor no es tan difícil.
¿Qué es lo importante? Una persona que viene con un cuadro que parece ser un síndrome coronario agudo, clínicamente muy sugestivo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Para qué sirve el electro en el contexto de un síndrome coronario agudo? Lo primero, lo más importante, para clasificarlo, síndrome coronario agudo con elevación del ST, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Vamos a ver el ST. Eso es lo primero que tienes que considerar cuando ves un paciente con un posible síndrome coronario agudo. ¿Cómo ves aquí el ST? ¿Lo ves elevado en alguna zona? Os dejo el reto para más tarde. Vamos a ver. La calidad de la imagen es mala, eso no lo voy a discutir. Se ve como muy lejano y relativamente borroso, pero yo tengo que acertar preguntas y tengo que poner la cruz en su sitio para que me den 200 puestos más. Cada punto más o menos 200 puestos más de promedio. Bien, pues dicen, opción 1. Infarto inferior con infarto de ventrículo derecho asociado. Opción 2, infarto inferolateral con rotura cardíaca asociada. 3, infarto anteroseptal KIRIP 4. 4, disección aórtica con afectación del ostium de la coronaria derecha. Vamos a ver, aquí hay muchas maneras de enfocar esta pregunta. Volverte loco y decir, ¿y yo cómo sé si hay rotura cardíaca, si no tengo un ecocardio, si no me han dicho, ¡ay Dios mío! Olvídate, no te compliques la vida. Muchas veces la respuesta correcta te la dan ellos mismos. Doy una pista, oveja negra, oveja negra. De las 4 opciones que te dan, hay 3 que comparten una característica y hay otra que queda fuera del rebaño, descarriada y de otro color, que es distinta. ¿Cuál es distinta? Mira, cosas como la 4. Yo qué sé si tiene una disección aórtica, no lo sé, será una sorpresa si me la encuentro, no lo sé. La opción número 2, que si tiene una rotura cardíaca asociada, tampoco lo sé, ni tengo pruebas ni tengo datos para saber eso. Aquí me dicen cuál es la menos probable, esa es la clave, la menos probable. Cuando te pregunten por lo menos probable, no vayas a lo fino. Cuando te pregunten lo menos probable, vete a buscar la grosería, vete a buscar una cosa que discrepa totalmente en ese caso clínico. Esa es la clave, ¿eh? Somos todos muy capaces de acertar cuando te dicen ¿y qué tiene el paciente? Y te sabes muy bien un cuadro, como la pregunta de antes. Artritis reactiva. Ah, mira, sí, qué típico. Varón joven, no sé cuánto, una uretritis, tal, y todo el cuadro típico de la tabla y me sale y pongo la cruz en ese sitio y acierto seguro. Bien, pues muchas veces no es así. Cuando te dicen al contrario, dime la que no es, o dime la que es menos probable, esas te ponen más a prueba, pero tienen una ventaja. Y la ventaja es que hay otras 3, que sí son más probables y por tanto pueden compartir alguna característica. Fíjate que aquí es el caso. ¿Qué dice la opción número 1? Infarto inferior. Si yo tuviese un infarto inferior, ¿cuáles son las derivaciones donde me encontraría esa elevación del ST, esas repercusiones electrocardiográficas? En cara inferior. ¿Cuáles son las derivaciones de cara inferior? 2,3 AVF. Bien. Puede ser que el electro no se vea muy bien, pero sí se ve lo suficientemente bien para ver que en 2,3 AVF me encuentro una elevación del ST. Parece que en eso coincide, lo de la 1 tiene su sentido. Dice la 2, infarto inferolateral con rotura cardíaca asociada. Yo qué sé si tiene roto el corazón, eso no lo sé, no tengo pruebas de imagen, no tengo muchos datos. Pero ¿qué tienen en común la 1 y la 2? Las dos tocan cara inferior. Las dos podrían elevar 2,3 AVF. Y el electro de la pregunta tiene elevado 2,3 y AVF. Fíjate la 4, dice, disección aórtica con afectación del ostium de la coronaria derecha. Pues si se me diseca la aorta y repercute en la salida, en el ostium de la coronaria derecha, ¿qué parte del corazón se me va a isquemiar? ¿Cuál es la arteria que habitualmente irriga el suelo del corazón? La derecha. Y el suelo del corazón es 2,3 AVF. O la opción número 1, la opción número 2 y la opción número 4 alterarían 2,3 AVF. Elevarían el ST en 2,3 AVF. Que no sé si tiene disección aórtica, que no sé si tiene el ostium afectado, que no sé si tiene el pene en caña de bambú. Hay muchas cosas que no sé del paciente, pero lo que sí sé es que la opción número 3 dice infarto anteroseptal KIRIP 4. Esto no me concuerda. ¿Qué le pasa a la 3? Un infarto anteroseptal, ¿dónde elevaría el ST? En 2,3 AVF. Las derivaciones de cara anterior no son 2,3 AVF. Si yo tuviese un infarto anteroseptal, pues esperaría encontrarme una elevación del ST en V2, V3, V4, por ahí, por derivaciones de cara anterior, derivaciones de septo, pero no en 2,3 AVF.
Y aunque no sepa mucho de eso, yo lo que estoy viendo es que aquí la 1, 2 y 4 afectan cara inferior, o pueden afectar cara inferior. Y la opción número 3 manifiestamente no toca cara inferior, no han mencionado cara inferior. Y si me voy al electro, y vuelvo a él ahora sí, verdad que no se ve muy bien, que no tiene mucha calidad, pero lo que sí que estoy viendo es que en 2, 3 y AVF veo elevado el ST. Luego entonces, ¿cuál es la que no es? ¿Cuál es la que no encaja? La respuesta correcta sería la 3, esa es la que no encaja. No es una pregunta tan difícil. Aunque no supieses verlo, aunque el electro sea muy malo, simplemente ver que comparten una característica, fijarte en la 3 porque es diferente y después te apoyas en el electro a ver qué es lo que está pasando, dónde está elevado el ST, la pregunta se podía sacar con relativa sencillez. Enhorabuena a quien la tenga bien y quien no, pues lo mismo que decía antes, que no se preocupe, estamos para aprender. Todavía no me tengo que preocupar de los fallos en este momento, me tienen que ayudar a saber qué es lo que llevo mal, a saber qué tengo que perfeccionar cuando estudie, pero no es una cosa que me pueda preocupar cuántas tengo bien, cuántas tenga mal o cuál es mi resultado en el simulacro, como me pudiera preocupar el simulacro anterior al MIR. Ahora no estamos en esa fase. Hay mucha gente que en este momento estáis sacando en los simulacros puntuaciones más o menos cercanas a la media y por debajo de la media y está muy por debajo de la media y el día del examen vais a tener 3 veces más de la puntuación que tenéis ahora. Hay gente que desde ahora hasta el MIR duplica y triplica su puntuación. Eso existe, eso es así. ¿Qué es lo que ocurre? Que las curvas de progresión no son iguales en todos los casos. Hay gente que empieza muy arriba pero después no progresa o progresa muy poco porque le queda muy poco margen para progresar. Hay gente que se le da muy mal el test y en primera vuelta pues no hace nada tal, pero cuando lleva ya unos cuantos meses y le coge la dinámica pues sube rápidamente en cuanto se habitúa al test. Hay gente que sube de forma más regular, hay gente que parece un gráfico de bolsa, sube y baja y esperemos que el día del MIR ese valor esté lo más alto posible. Cada uno es un mundo, cada uno es un mundo. Que hace este tipo de fluctuaciones pues muchas veces es porque un simulacro se pone más nervioso que otro, porque un simulacro ocurre, en fin, no se comporta de la misma forma. Lo habitual no es esto. Hay montañas rusas, pero casi nunca tan acentuado como aquí. Lo quiero decir con esto que no todos sois iguales, no todos vais a mejorar al mismo ritmo. Da igual cómo mejores. La cuestión, ¿qué es lo que le interesa al Ministerio? El Ministerio no va a sacar un promedio de tus puntuaciones en todos los simulacros que te ponga la academia. El Ministerio solamente va a mirar lo que sacas el día del examen. Ya está. Lo demás le da exactamente igual. Así que el día del examen sonríe para salir guapo en la foto y que estés aquí arriba. Da igual cómo hayas llegado. Y en este momento, ya digo, no es el momento de llorar por tener puntuaciones más o menos bajas, más o menos altas. Es el momento de darte cuenta de qué fallas y ponerle solución. Bueno, borramos esto. Y pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Esta cayó en el MIR muy parecida. Lo que pasa es que esta es más sencilla. Pregunta número 27. Vamos a ver. Esto, la 27, es una imagen pues como la del Herpes-Zoster, de ver y automáticamente reconocer. No tiene una gran dificultad. ¿Qué ves aquí? Y la respuesta aquí tendría que ser automática. ¿Qué ves aquí? ¿Qué llama la atención de esta radiografía? Que me encuentro aire debajo de las cúpulas diafragmáticas. Es automático. Esto es una cosa que, si lo ves, lo reconoces. ¿Qué puso el Ministerio en el desglose hace ya muchos años? Era la primera convocatoria, además, que tenía imagen, la convocatoria 2009-2010. Hubo una imagen mucho más dura, mucho más exigente, donde también teníamos aire, teníamos un neumoperitoneo. Es una forma muy sencilla de expresar un neumoperitoneo. Si el paciente soy capaz de ponerle de pie para hacerle la radiografía, encontrar con esto es una cosa que es automática. Pues aquí, una imagen como esta, ¿de qué tendrá con mayor probabilidad? Pues busca una opción que te hablen de perforación de víscera hueca. La 1, infarto basal, pues evidentemente no va a ser. La 2, neumonía tampoco. La 3, ulcus péptico perforado, esa es perfecta. Perforación para que llegue el aire a peritoneo. La 3 es la correcta. La 4, pancreatitis aguda, no creo tampoco que sea esa. Una pancreatitis aguda no tiene por qué perforar víscera hueca. ¿Qué te puedes encontrar en la radiografía de tórax de una pancreatitis aguda? Pues lo más normal es que nada, y en caso de encontrarte algo, que esto es más o menos frecuente, pero que no es muy expresivo, puede haber un poquito de derrame, un poquito de pinzamiento en algún seno costofrénico, por eso, por un mínimo derrame, pero no te vas a encontrar aire debajo de las cúpulas, la 4 no va a ser. Es la 3. Versión difícil de esta pregunta, que esto es lo que me interesa. Reconocer aire bajo las cúpulas, eso todos lo sabéis hacer bien, pero cuidado con una cosa. ¿A quién le suena esta imagen?
Esta es la imagen que digo que cayó hace ya muchos años, ¿eh? Y esta pregunta mucha gente la tuvo mal, mucha gente no tenía muy claro qué es lo que había que contestar. Bien, lo vamos a ver claro a partir de ahora. Luego volvemos a ella. Si el paciente no le puedo poner de pie y no puedo ver si tengo aire bajo las cúpulas, a lo mejor tengo que hacer un rayo horizontal con el paciente tumbado y no me queda más remedio que buscarme la vida. Bien, veamos una cosa. Esto es una cuestión muy básica de radiología, pero que es necesario como punto de partida. Las densidades radiológicas. El aire se ve negro, el agua se ve blanco y el hueso se ve todavía más blanco porque es calcio. Bien, vale, vamos a ver. Esto es intestino, ¿eh? Esto es intestino. Fuera del intestino, ¿qué tendría que haber? Más intestino, vísceras que estén cerca, el hígado, lo que sea, pero aire no. Fuera del intestino, aire no tendría que haber. Si hay aire fuera del intestino, pues quiere decir que se ha perforado algo, ¿eh? Probablemente el intestino u otra víscera hueca se hayan perforado. Entonces, no puede haber aire a ambos lados. El aire me lo puedo encontrar aquí dentro, eso sí, esto puede ser. Dentro de una víscera hueca puede haber aire, todo el aire del mundo, pero lo que tiene que quedar claro es que la pared de esa... me hace falta tanto intestino, con esto me vale. La pared de esa víscera hueca va a tener una densidad distinta al aire, porque no está hecha de aire. Esto es densidad aire, esto es densidad agua. Bien. Si me encuentro el siguiente signo, eso denota perforación de víscera hueca, en este caso un neumoperitoneo. Si me encuentro densidad aire a ambos lados de una pared, así, esto es lo que se llama el signo de Rigler, o signo de la blanca pared, leí una vez en un libro de radiología mucho más poético, pero bueno, Rigler o blanca pared, no importa cómo se llame, lo importante es que lo reconozcas cuando lo veas. Fíjate otra vez en la imagen de antes. Ahora sí lo ves claro, esto es evidente que es un pedazo neuroperitoneo, un gran neumoperitoneo, eso es lo que tiene. Vemos aire dentro y fuera de las asas. Fíjate cómo las asas puedes ver la pared perfectamente definida, hay aire a ambos lados. Si tengo aire a ambos lados de una pared, quiere decir que ha habido una perforación, tan simple y tan trivial como eso. Lo que pasa es que, claro, estamos demasiado acostumbrados a la fotografía del neumoperitoneo de los libros de siempre, del aire bajo las cúpulas, y damos por hecho muchas cosas, pero hay veces que no se pueden hacer esas proyecciones porque el paciente no es capaz de ponerse de pie. Pues esta imagen tienes que recordarla, signo de Rigler, de la blanca pared, aire a ambos lados, sencillo. Y esto en Ministerio, fijaros, fue la primera vez que lo preguntó, el primer neumoperitoneo de la historia del MIR fue este que acabáis de ver, no el que os hemos puesto en esta fotografía en el simulacro, así que hay que saber reconocerlo por si acaso. Bien. Vamos ahora a una pregunta que no tiene fotografía asociada, pero que perfectamente la podría tener. De hecho, en el MIR ya ha salido con foto asociada. Y esto es una forma de predecir hasta cierto punto lo que el Ministerio puede hacer en los años siguientes. Pregunta número 82. Esta pregunta, la 82, es una pregunta de hace varios años, una pregunta del MIR del 2014. Cayó como la veis aquí. Dice: ¿qué enfermedad sospechas en un paciente joven que refiere historia frecuente de disfagia sólidos y líquidos con impactaciones de alimentos repetidas, sin pirosis, donde la endoscopia nos revela múltiples anillos esofágicos concéntricos con mucosa normal? Y entre paréntesis, aspecto traquealizado. Esto automáticamente, según lo ves, tienes que pensar en una esofagitis eosinofílica, después lo vamos a analizar, pero fijaros una cosa. Mirad los diagnósticos diferenciales. De los diagnósticos diferenciales sale la opción número 3, esofagitis candidiásica. Ahí te hubieran contado grumos blanquecinos, te hubieran contado requesón, se puede expresar de muchas formas, pero básicamente eso, blanco en las paredes del esófago, esa no es. Pero fíjate, la 1, esofagitis herpética, y la 4, esofagitis por citomegalovirus. ¿Qué ha preguntado el Ministerio este año? ¿Qué había en la sección de fotografías? Había una esofagitis por herpes virus en el MIR de este año. ¿Qué pasó en el MIR del 2014? Alguien ya empezó a pensar en la esofagitis por virus.
Después han aparecido más preguntas en el MIR de esofagitis eosinofílica, porque es un tema que se puso de moda, pero fíjate cómo las otras opciones ya empezaban a meter ese detalle, que si esofagitis por virus, tal, nunca era la respuesta correcta, y por eso la gente pues, no se lo ha estudiado con mucho énfasis. Pero fíjate cómo ya este año que ha pasado, después de estar revoloteando por el examen durante 3 o 4 años, ya ha aparecido una fotografía de una esofagitis de origen vírico. ¿Qué hay que hacer entonces? El tema de esófago, cuando llegue el momento, apréndetelo. Cuando veas vesiculitas en la pared del esófago, cuidado porque efectivamente puede ser de origen vírico y tienes que ser capaz de distinguirlo. Esto ya lo vimos en algún comentario anterior, lo repetiremos durante el curso, alguna foto más veremos, pero insisto, el ministerio puede sorprender, pero al ministerio también se le puede predecir. ¿Cómo se le predice muchas veces? Pues viendo las opciones que no son, pero que son temas que nunca han salido. Es bastante común que con el paso del tiempo aparezcan de verdad como respuesta correcta. Esto pasa una vez también con el linfoma del manto. El linfoma del manto nunca se había preguntado en el MIR, hasta una cierta fecha. Pero llevaba 3 o 4 años, entre las opciones aparecía linfoma del manto, nunca era, linfoma del manto, nunca era, y un año ya sí fue. Por eso cuando veis en el desglose ciertos diagnósticos diferenciales que a lo mejor aún no han caído, a la hora de estudiar, miraos también alguna palabreja sobre esa entidad, aunque nunca haya caído, porque cuando caiga, si lo hace, lo hará de forma típica. Esofagitis eosinofílica, que es el diagnóstico correcto. Dicen aquí, ¿qué hay que saber sobre ella? No todo, tampoco es el cuadro más preguntado del examen, pero hay cosas que sí tienes que conocer. Vamos a ver, de la esofagitis eosinofílica. Lo primero, te van a contar, importante, te van a contar alguien joven, alguien en la primera mitad de la vida. No te van a poner un señor de 60 años, ni mucho menos. Te van a poner o un niño, o un adolescente, o como mucho un adulto joven. Y bueno, si es un niño, sobre todo un niño de pocos años, la clínica puede ser poco específica. Pues puede ser que tenga que ser un rechazo de las tomas, que si no gana peso, etcétera. No va a ser una clínica muy expresiva. Si es un adolescente o un adulto joven, y eso es lo que te suelen preguntar cuando quieren una esofagitis eosinofílica, te van a contar. Antecedentes. Es relativamente común que tengan alergias asociadas. No necesariamente alimentarias, pueden ser alérgicos a pólenes o otras cosas. Parece que hay una tendencia a que tengan ese antecedente asociado. ¿Qué más te van a contar? ¿Qué hace la esofagitis eosinofílica? Como su nombre indica, me voy a encontrar eosinófilos, que son los protagonistas de la inflamación en la pared del esófago. Esa inflamación, con el paso del tiempo, ¿qué hace? Que el esófago se vaya fibrosando, se vaya estrechando, pierde su capacidad de relajarse y distenderse, va a volver un poquito más rígido. ¿Y qué va a pasar como consecuencia de ello? Pues que voy a tener episodios de disfagia, pero a veces pueden llegar a esto, pueden llegar a tener un cuadro de impactación. No solo disfagia, a costar tragar y nada más, y posiblemente a lo mejor ni consultes, salvo que sea una cosa muy grave, pero lo de la impactación sí que llama más la atención. Típico cuadro, paciente joven con antecedentes de alergia tal, que está comiendo algo más o menos sólido, algo más o menos duro, te van a contar carne probablemente para eso, se bloquea, se impacta, no puede ni beber líquidos. Se ha quedado totalmente impactado. Ese es el cuadro característico, una impactación esofágica en un paciente joven en el MIR. Acuérdate de una posible esofagitis eosinofílica. ¿Cómo se diagnostica esto? Endoscopia. ¿Qué me voy a encontrar? Esta es la imagen característica. La imagen, fijaros, es comparable a la de una tráquea. Por eso se dice que si traquealización de la mucosa esofágica. Se ve que forma como anillos concéntricos, por eso recuerda la morfología de la tráquea, esos anillos concéntricos, y si biopsio la pared de este esófago, ¿cómo voy a encontrar? Lo que da nombre a la entidad, se llama esofagitis eosinofílica y se llama así por algo. Voy a encontrar un número importante de eosinófilos en la pared, infiltrando la pared del esófago. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Aparte de sacar el bolo alimentario que le está impactando, que eso es lo que tendrás que hacer en el episodio agudo, ¿cómo se trata la esofagitis eosinofílica? El tratamiento van a ser corticoides, el tratamiento van a ser corticoides. Corticoides no necesariamente por vía oral, no van a ser prednisona 30 miligramos tal con el consiguiente riesgo de síndrome de Cushing a largo plazo, etcétera. No, aquí lo que se suele hacer para tratar este cuadro es utilizar corticoides no absorbibles, digamos, lo mismo que usan los asmáticos, pues
La budesonida, por ejemplo, igual que el asmático lo inhala para que llegue a los bronquios, lo que hace esta gente es pulverizarlo sobre la lengua y después lo deglute. Esos corticoides van a pasar por esófago, van a ejercer sobre la mucosa del esófago su efecto antiinflamatorio, pero no van a ser absorbidos. Se hace así, de esa forma, para evitar los efectos sistémicos. Son corticoides, los mismos inhaladores del asmático, pero sobre la boca y se tragan y ya está. Bueno, pues este cuadro hay que saber reconocerlo, sobre todo la imagen, eso de lo que decíamos de la traquealización, eso es algo que es bastante preguntable. La imagen de este año, esta es la imagen de este año, insisto, cuando llegue el momento de estudiar patología esofágica o la próxima vez que la reviséis, tenéis que miraros bien esto. Hay esofagitis que no son necesariamente las de siempre. La candidiásica, la eosinofílica, la esofagitis por cáusticos, todo eso es más reconocible, pero cuidado porque la de los virus nunca había caído. Fijaros, esta es la imagen que apareció en el MIR del 2019 y habría que saber reconocerla. Esto que estáis viendo en este momento, esto es sencillo, aquí lo que se ve que es, nada, pues lo de siempre, esto es una esofagitis candidiásica, esto es bastante típico, blanquecino, etcétera, no tiene mucha dificultad. ¿Qué es lo que hay que descartar si alguien tiene una candidiasis esofágica? Inmunosupresión celular, habría que plantearse si el paciente tiene VIH, salvo que te cuenten que es un tomador de corticoides crónicamente, pues también podría justificarse, pero acuérdate, esofagitis por cándida, descarta VIH porque es una de las posibilidades. ¿Cómo se trata, por cierto? ¿Cuál es el tratamiento de la candidiasis esofágica? Fluconazol, fluconazol. No hace falta llegar a anfotericinas ni nada de eso, basta fluconazol y con eso se quita. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 27, ojo a la... bueno, nada, pregunta 82, la 27 es la de antes que veíamos de la perforación. La respuesta correcta de la 82 es la 2, esofagitis eosinofílica, como decíamos. Miramos bien ese tema de esófago. Y nos vamos a continuación a la pregunta 43. Otra cosa que durante los últimos años en el MIR se está preguntando más. Intoxicaciones por ciertos fármacos, por drogas, tal, eso lo tengo que tener claro. Ya vimos en el simulacro anterior alguna intoxicación, hablábamos de la metanfetamina, hablábamos del LSD, de alguna cosa más, y aquí vamos a hablar de los saliciratos. Intoxicación por saliciratos. Fijaros aquí, dice la 43. ¿Cuál es el patrón respiratorio más característico de esa intoxicación por saliciratos? Y nos dice la 1 que si apnea, que si hiperpnea, que si hipoventilación alveolar, que si apneusia. Vamos a ver. Más vale que te sepas otras cosas sobre esa intoxicación, no solamente el patrón respiratorio. Es fácil. Tienes que recordar lo siguiente. Intoxicación por saliciratos tiene dos fases. Si tomo muchos gramos de aspirina al día, u otros saliciratos también, ¿qué va a pasar? En primer lugar, fase número 1. Primera fase. Se comporta como estimulante del sistema nervioso central. Y una de las repercusiones que tiene, esa sobreestimulación central que ejerce, es que va a aumentar la ventilación alveolar. Va a hacer que respire más rápido. Desde el punto de vista respiratorio, esto es lo que caracteriza a la primera fase. Y como consecuencia de ese aumento de la ventilación, de ese aumento de las respiraciones por minuto, ¿qué va a pasar desde el punto de vista gasométrico? ¿Qué pasa si yo respiro más deprisa, si yo ventilo más de la cuenta? Que elimino más CO2, elimino más CO2. Y si elimino más CO2, voy a entrar, esto es típico en esa primera fase, voy a entrar en alcalosis respiratoria. Incremento del número de respiraciones por minuto y alcalosis respiratoria. ¿Qué más puede ocurrir? Aparte de este tema ventilatorio, hay una cosa que han preguntado en el MIR y que merece la pena recordar, que es la siguiente. La aparición de tinnitus. Voy a oír pitidos cuando tomo cierta cantidad de aspirina. Cuando ya estoy rozando la intoxicación, voy a tener tinnitus. Esa sensación de acúfenos tal es característica también de esta intoxicación. De hecho, cuando estudiéis en cardiología el episodio de la fiebre reumática, ¿qué te dicen? ¿Cuál es el tratamiento de la fiebre reumática? Aparte del antibiótico que se puede usar tal por aquello del bicho, etcétera, pero ¿cuál es el tratamiento antiinflamatorio? Suelen usarse AINES, más concretamente aspirina. ¿Qué te dicen en ese capítulo?
que se pone aspirina en las dosis suficientes que se puedan poner, la dosis mayor que se pueda tolerar. Acordaos que la dosis de aspirina como antiinflamatorio son varios gramos al día. Se pone suficiente aspirina limitada por su toxicidad neurológica, es decir, cuando al paciente le empiezan a pitar los oídos ya no subo más la dosis. Eso es lo que te cuentan en cardio con el tema de la aspirina en la fiebre reumática. Acordaos de eso, son dos datos que merece la pena. Aumento de las ventilaciones por minuto, alcalosis respiratoria, y lo que decíamos del tinnitus, acúfenos, etc. Segunda fase. Cuando ya llevo cierto tiempo o he sobrepasado cierto límite, la cosa va más allá y entonces lo que destaca es que aparece una toxicidad a nivel mitocondrial. La aspirina se comporta como un tóxico mitocondrial cuando ya está más avanzada. Toxicidad mitocondrial. ¿Para qué sirve la mitocondria? ¿Para qué sirve? Aparte de para transmitir esa neuropatía óptica de Leber o para transmitir miopatías mitocondriales, como decíamos antes, ¿para qué más sirve la mitocondria? Para hacer energía. ¿Está especializada en qué? Metabolismo aerobio, eso es lo que hace. Metabolismo aerobio, eso es lo que hace la mitocondria. ¿Qué pasa si no funciona? Si la mitocondria claudica, ya no soy capaz de ejercer un metabolismo aerobio, en el resto de la célula, en el citoplasma, se ponen en marcha otras rutas para conseguir energía, metabolismo anaerobio. ¿Qué ocurre entonces? El metabolismo anaerobio que tiene lugar en el citoplasma pues es distinto al de la mitocondria. Se van a producir pues cosas como lactato y piruvato y otras sustancias que acaban en ato y que por tanto son ácidas. Y entonces, ¿qué va a suceder? Como la mitocondria no funciona, metabolismo anaerobio, aparecen los atos y entonces voy a tener una acidosis. Metabólica, una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque esos ácidos hacen es que tengas una depleción sérica de bicarbonato. Eso es alcalosis metabólica. Y si avanza más todavía, llega un momento que ya ni siquiera los músculos respiratorios van a responder por aquello de la toxicidad mitocondrial. Se van a acabar paralizando y después, si esto sigue más allá, al final tendrás una acidosis mixta. Ya no solamente culpa de que me quedo sin bicarbonato, sino también culpa de que esto de la hiperventilación acaba siendo al contrario y tenemos hipoventilación con el paso del tiempo. Es una acidosis con una doble causa, tanto respiratoria como metabólica, acidosis mixta, esto ya es al final del todo. Bueno, pues como veis tiene dos fases, estimulación central, después toxicidad mitocondrial, y esto es lo que merece la pena que recuerdes. Y acuérdate, si tomas mucha aspirina te pueden pitar los oídos, eso una vez cayó en el examen. Eso con respecto a la intoxicación por salicilatos. Por eso la respuesta correcta en la pregunta 43 pues sería la 2, hiperpnea, eso es lo que se produce. Lo de apnea o hipoventilación es todo lo contrario, eso es después, más al final va a bajar la ventilación, pero inicialmente esto es lo más característico, como diagnosticas la mayor parte de las veces de intoxicaciones al principio, incrementa la ventilación alveolar. Bueno, otra intoxicación famosa que ha caído en el MIR, que también tiene dos fases. De hecho, ha caído más que esta. Intoxicación por paracetamol. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando se toma 25 gramos de paracetamol un día? Que le apetece hacer eso. Hay gente que se toma paracetamol sabiendo que es tóxico con ánimo suicida. O a lo mejor se toma paracetamol en gran cantidad sin saberlo y es muy bruto y se toma pues 3 por la mañana, 3 gramos por la mañana, otras 3 a media tarde, otros 3 por la noche, otros 3 antes de acostar y llega a una dosis tóxica, por el motivo que sea. ¿Qué pasa? Es bifásica también. ¿Qué vas a tener al principio de la intoxicación por paracetamol? Primer día más o menos que tendrás. Náuseas, vómitos, malestar general, como una gastroenteritis más o menos, cursa así. ¿Qué pasa hacia el tercer día? Primera parte, gastroenteritis, náuseas, vómitos, malestar digestivo, una cosa más o menos inespecífica, y al tercer día, cuarto día, ahí ya tienes un fallo hepático severo. Ahí es cuando afecta al hígado. Primero te hace vomitar, náuseas, cosas menos típicas, menos claras, pero al tercer, cuarto día, ahí ya sí que llega la famosa hepatitis fulminante. Tendrás tu elevación de las transaminasas y tendrás pues todo lo que tiene esa ictericia, todo aquello típico de las hepatitis fulminantes por paracetamol. ¿Cuál es el antídoto de la intoxicación por paracetamol? Se lo han preguntado 20 veces en el examen. ¿Ya?
N-acetilcisteína. Bueno, pues estas intoxicaciones, que no son exactamente lo más frecuente en el examen, no es lo que más se pregunta, de vez en cuando caen. Y como últimamente están cayendo más, pues nada, espero que con eso quede revisado ese tema, salicilatos y paracetamol. Y bueno, ya por último vamos a ver otras intoxicaciones que aparecen también en este simulacro y nos viene bien para revisarlas. Son raras también, pero han caído los últimos años. Intoxicación por metanol. Ha habido un caso en el MIR reciente de intoxicación por metanol. Vamos a la pregunta 46. Dice, tenemos un varón de 50 años que tiene un deterioro brusco de agudeza visual que es bilateral. La campimetría nos muestra un escotoma central y en la analítica sérica pues hay acidosis. Y te dicen, y esta es la clave, que destaca una exposición a alcohol metílico. A ver. Cuidado con este tema. Esto cayó en el MIR hace 2-3 años y mucha gente falló esa pregunta. ¿Qué hay que saber de la intoxicación por alcoholes o por polialcoholes? Vamos a ver. Hay que saber si la intoxicación por metanol y hay que saber si la intoxicación por etilenglicol. El etilenglicol no ha caído en el MIR recientemente, pero se parece mucho a la intoxicación por metanol, y como en los libros aparecen una a continuación de otra, si quieren innovar ya sabéis lo que van a hacer. Así que venga, vamos a por ello. ¿Qué pasa con la intoxicación por metanol? Pues mira, aquí está. Me bebo una botella de metanol, por el motivo que sea. Hay quien lo hace con ánimo suicida, sabiendo que es tóxico, y hay gente que lo hace por desconocimiento. Esto sucede, pues, gente alcohólica que vive en la calle, que no tiene medios y oyen hablar de un alcohol que, bueno, se llama metanol, que es muy barato. Esto se compra en cualquier droguería, creo que es más barato hasta que el agua. El metanol se llama también alcohol de quemar. Bueno, pues el metanol es muy asequible. Y a lo mejor dice, pues como no tengo acceso al vino del que me gusta o al alcohol del que suelo tomar, que es etanol, vamos a usar otro metanol y ya está. Por desconocimiento, hay gente que se intoxica así, o porque se quiere suicidar. La cuestión, me bebo el metanol, acordaos, el metanol, alcohol de quemar, ahí es donde lo encontrarías. ¿Qué es lo que pasa con el metanol? Me lo bebo y va a pasar por hígado, y cuando pasa por hígado va a ser metabolizado. Una cosa importante, el metanol en sí mismo no es la molécula más tóxica. Mucho peores los metabolitos del metanol, son mucho peores que el metanol en sí mismo. ¿Qué sucede? Cuando ya se metaboliza, después diremos a qué, eso me interesa menos, pero una vez que se metaboliza, ¿qué pasa? Los metabolitos son de carácter ácido y lo que tendremos es una acidosis metabólica tremenda, muchísima acidosis, muy llamativa, y otra cosa que vamos a tener, el metanol es un tóxico visual tremendo. Si te cuentan a alguien que se ha bebido no sé qué cosa, que a lo mejor ni siquiera te dicen lo que es, qué producto es, tiene mucha acidosis metabólica y una alteración visual que no tenía antes de ingerir eso que ha ingerido, acuérdate, el metanol es un tóxico visual tremendo, es muy característico ese detalle. Otra cosa que también tienes que recordar, y lo pongo en rojo por su importancia, porque esto es lo que dio la clave. Esto es lo que dio la clave en esa pregunta que hubo hace 2-3 años en el MIR. Y es que analíticamente te vas a encontrar un aumento espectacular de la osmolaridad sérica. Espectacular. Y fíjate una cosa además. Si te dan una analítica de un paciente que ha tomado una intoxicación por metanol y te fijas en lo que te tienes que fijar para ver la osmolaridad, pues a lo mejor te dicen, pues mira, pues este paciente, el sodio, ya sabéis que el sodio determina mucho la osmolaridad sérica, pues igual tiene un sodio de 140, totalmente normal. ¿En qué más cosas me puedo fijar para verla o para predecir la osmolaridad de un paciente? Pues se puede saber fijándote en el sodio, hay fórmulas, fijándote en el sodio, fijándote en la urea y fijándote en la glucosa, se puede estimar la osmolaridad que corresponde a esos valores. Imagínate que el paciente, pues te dicen, pues tiene un sodio de 140 y tiene una glucosa en ese momento de 97, límite normal, y tiene una urea en ese momento de 40. Límite superior de la normalidad, pero normal. Bueno, pues con estos valores yo esperaría tener una osmolaridad sérica normal también. Pero sin embargo te dicen, oye, tiene estos 3 valores y la osmolaridad que tiene este paciente es de 325.
Si te encuentras con algo así, una osmolaridad absolutamente descabellada y unos valores de sodio, glucosa y urea normales, porque esto es lo que en un paciente normal y corriente, esto es lo que determina en esencia la osmolaridad sérica. Pues si me encuentro con eso, una osmolaridad esperable, normal, pero de hecho me sale altísima, 320 o 325, una salvajada de ese calibre, ahí se dice que tiene un incremento del osmol gap, del osmol gap. ¿Qué es eso de un incremento del osmol gap? Lo esperable, en base a estos valores, sería una cosa, pero lo que me encuentro es algo muy superior. ¿Por qué una persona que se ha intoxicado por metanol tiene tan alta la osmolaridad? Porque el metanol, igual que otros alcoholes, también tiene un gran poder osmolar. Entonces, claro, yo mido la osmolaridad, me sale altísima. Sodio normal, glucosa normal, urea normal, pero me sale altísima porque el metanol tiene un gran poder osmolar. Es muy típico en las intoxicaciones por alcoholes. Las intoxicaciones por alcoholes tienen una gran osmolaridad sérica, a pesar de que esto de aquí sea normal, porque el propio alcohol tiene poder osmolar, tiene poder osmolar. Entonces, esto es lo que dio la clave en la pregunta que apareció hace algunos años. Bien, pues poco más hay que saber. Vamos a ver la pregunta. Fíjate cómo ahora lo que te cuentan pues es como te resulta bastante típico. Afectación visual, que si tiene acidosis, que si cuál será la medida terapéutica inicial. Mucho cuidado con esta pregunta, mucho cuidado con esta pregunta, porque a lo mejor la 3, corticoides, no me va a ayudar, eso está claro. La 4, inmunoglobulinas intravenosas, tampoco me va a ayudar, por supuesto. Aquí puedes tener dudas a lo mejor con la 2, dices, lo dializo. Que si lo dializo, le puedo quitar de la sangre el metanol, puede ser útil para eso, pero hay que leer bien. ¿Qué es lo que te han dicho? Medida terapéutica inicial, ahí está la clave, medida terapéutica inicial. Un paciente con una intoxicación severa por metanol es muy factible que le acabes dializando, pero la medida terapéutica inicial, porque dializar, ¿qué implica? Coger una vía, preparar al paciente, tanque de bases, tanque de ácidos, que venga el nefrólogo, prepare la máquina, todo eso lleva un tiempo. La medida terapéutica inicial va a ser lo más rápido que puedo hacer mientras esas cosas suceden, es combatir esto de aquí, es combatir esa acidosis metabólica, y eso se hace con bicarbonato. Lo primero que combato es la acidosis metabólica, mientras todo lo demás se pone en marcha. Después lo dializaré si precisa, pero esto es lo primero que tienes que hacer, por eso pone inicial. La respuesta correcta sería, por ello, la número 1, bicarbonato sódico. Bien, completamos esto. Poco más hay que añadir en realidad. Este es el tema del metanol. El metanol en sí no es el que da los mayores problemas, sino sus metabolitos, y el más tóxico de ellos, el principal, es ácido fórmico. Ácido fórmico. Bien, otra cuestión. ¿Cuál es el antídoto de la intoxicación por metanol? Y esto es bastante preguntable porque es algo que es llamativo, es pintoresco. Esto es un alcohol. Los alcoholes se metabolizan por la misma ruta. Aprovechando eso, si yo le doy otro alcohol, puede ser que, si le doy otra cosa, que también acabe en ol, compita con el metanol y de esa forma pues no se haga tanto ácido fórmico, porque están compitiendo los dos por la misma vía. El antídoto del metanol es el etanol, el otro alcohol, el que está en las botellas que bebemos. Bueno, pues este sería su antídoto. El etanol compite por la misma puerta. De esa manera se saturaría esta enzima, por lo menos en parte, por el etanol y es menos probable, es menos cantidad de metanol la que se transforma en ácido fórmico. Acordaos que el tóxico es este, no es este. ¿Qué le pasa al etanol? Pues exactamente igual. El etanol en sí no es tan tóxico, no es tan malo. El que es malo es su metabolito final. ¿Cuál es el metabolito final del etanol? El que tiene la culpa de los males. El etanol se transforma en acetaldehído. Fijaos que los alcoholes no son malos, son los hijos de los alcoholes los que nos hacen las travesuras. Realmente el alcohol en sí, el metanol, si no se transformase en ácido fórmico, no sería tan malo. Voy a contar un caso ilustrativo a este respecto. Mi padre es médico de verdad, es nefrólogo, no como yo, que me dedico a la caspa y a los granos y a luchar contra el prurito ajeno. Por eso siempre me dice que él es médico de verdad y yo no.
Yo creo que a mi modo también lo soy, pero bueno, al menos lo intento. La cuestión, bromas aparte, no quiero ofender a los futuros dermatólogos como yo, también tenemos título de medicina y cirugía y esas cosas. Vamos a ver, él tuvo un caso que ilustra esto que he visto aquí. Les llegó al hospital, él es nefrólogo, les llegó un paciente que se había bebido 2 litros de metanol. 2 litros de metanol con intención suicida. Llega allí y les dice que se ha bebido 2 litros de metanol, que quería matarse, pero que lo ha pensado bien pasadas las horas y que qué pueden hacer con él. Y el tío llega perfectamente normal, llega sin ningún tipo de dato de nada, ni toxicidad visual, ni ningún malestar general. Sí que tenía la osmolaridad alta en sangre, eso sí, pero nada más, tenía mucha sed por consiguiente, pero nada importante, no parecía que le ocurriese nada. Y pensaron, bueno, este tío nos está engañando, este es un histriónico que viene aquí, nos dice que se ha bebido 2 litros de metanol, que eso da para matar a 10 humanos, y está aquí jugando con nosotros. Y bueno, pues empiezan a hacerle pruebas, le sacan analíticas y midieron metanol en sangre, lo pidieron a un laboratorio especial y efectivamente tenía en sangre unas cantidades de metanol como 20 o 30 veces superiores a lo que ya es letal. 20 o 30 veces más de lo que mataría a cualquiera. Y el tío estaba totalmente normal. ¿Cuál era la clave? El tío tuvo la fortuna, este paciente, que tenía un déficit enzimático que le impedía metabolizar el metanol a ácido fórmico. Por eso, claro, pues lo que se bebió estaba en su sangre en forma de metanol, pero no podía producir ácido fórmico y por eso salvó la vida, porque si no es por eso no hubiese ni llegado al hospital con esas cantidades de metanol. Fijaros que esto ilustra lo que son las cosas. Esto no es lo realmente malo, sino en lo que se produce el ácido fórmico, que es lo que también da toxicidad visual y esas cosas. Lo que sí que tenía era mucha sed por el tema de la osmolaridad del metanol. Aunque no lo puedas transformar, sigue siendo algo que aumenta la osmolaridad sérica, pero nada más, ¿eh? Fijaros qué cosa más curiosa. Bueno, pues esta es la intoxicación por metanol y vamos a ver ahora la intoxicación por etilenglicol. En el MIR, el metanol ha caído más veces. También hubo preguntas hace ya mucho tiempo de intoxicación por etilenglicol y como el metanol ha vuelto, podemos pensar que vuelva también el otro, así que vamos a ello. Esto fuera. Me quedo el hígado, nada más, porque lo necesito. Ahora vamos a consumir unas copitas de etilenglicol. También un alcohol, también termina en ol y sigue más o menos las mismas rutas que el metanol. Va a llegar al hígado y va a seguir una trayectoria a través de unas enzimas y se va a transformar en otra cosa. Y aquí pasa exactamente igual. La otra cosa en la que se va a transformar, la otra cosa, es lo que produce los efectos nocivos para el organismo. Si no se transformase, pues no ocurriría tanto. Se transforma en oxalato, en ácido oxálico. El etilenglicol se transforma en oxalato. ¿Qué te van a contar? El etilenglicol, ¿dónde está? En los anticongelantes de los coches. Para que un coche en invierno pueda estar a menos 4 grados o menos 10 grados o temperaturas negativas y no se congelen sus circuitos internos, etcétera, y pasan los líquidos, se usan anticongelantes. Acordaos, los alcoholes tienen un punto de congelación bastante inferior al agua. Si tú metes en el congelador en casa, quieres que se enfríe rápido, una botella de ginebra, aunque se te olvide y la saques a los 4 días, la ginebra no se va a solidificar, no se va a hacer, porque es alcohol, el alcohol etílico, igual que este alcohol y otros muchos alcoholes, necesitan muchos grados bajo cero para entrar en estado sólido, no es como el agua. Por ese motivo, el etilenglicol se usa en los vehículos para evitar la congelación de los circuitos por donde va líquido. Bueno, pues anticongelante de los coches. Si me lo bebo, ¿qué pasa? Pues que se transforma en ácido oxálico, en oxalato, y las consecuencias son las siguientes. Esto acaba en ato, es un ácido. ¿Qué voy a tener? Acidosis metabólica. Y además, muy bruta, igual que cuando teníamos ácido fórmico por el metanol. ¿Qué más va a pasar? Voy a tener un aumento tremendo de la osmolaridad. Por lo mismo, acaba en ol, los alcoholes tienen un gran poder osmolar. Y esto de aquí lo comparte con su primo el metanol, pero lo de abajo, esto de aquí, es consecuencia directa de que es oxalato.
Igual que el ácido fórmico es un tóxico visual y por eso el paciente tenía esas repercusiones campimétricas, el oxalato, ¿dónde se estudia? ¿De qué te suena? ¿Dónde lo has visto? Forma cristales. En urología, capítulo de litiasis. ¿Qué pasaba con las litiasis de oxalato cálcico tal? Pues esto es lo que vas a tener aquí. Esto puede precipitar, en túbulos renales te puedes encontrar cristalitos de oxalato en la orina, en el sedimento urinario. Me puedo encontrar cristales de oxalato. Si te cuentan que alguien tiene una acidosis metabólica brutal por algo que ha tomado y hay cristales de oxalato en sedimento, automáticamente acuérdate, ese se ha bebido una lata de anticongelante de los coches, ese ha consumido seguramente etilenglicol. Y fijaros que es todo igual, misma ruta, se transforma en otra cosa, esta cosa es la tóxica, el oxalato es el responsable de esto de aquí, es el responsable de esto de aquí, lo de las moralidades por la propia molécula, eso sí. ¿Y cuál será el antídoto? El tratamiento va a ser igual, combatir la acidosis, a lo mejor lo tengo que dializar, y si hay que usar un antídoto, ¿cuál será el antídoto del etilenglicol? Van dos alcoholes por las mismas vías, pues el antídoto es el mismo, el etanol. El etanol compite con él, por eso le cierra la puerta hasta cierto punto, por esa enzima, y habrá menos producción de oxalato y menos toxicidad en consecuencia. Así que bueno, pues la respuesta correcta en esta pregunta 46 sería la 1, por lo que decíamos. Aquí el manejo sería igual, corregir la acidosis, dializar si procede, de usar un antídoto sería el etanol, y bueno, pues con esto, por comparación con el metanol, no es difícil aprenderse el etilenglicol. Es en todo igual, salvo, ¿dónde está? Anticongelante, y lo del oxalato que te da cristalitos en sedimento. Esto no es tóxico visual como ocurre con el metanol, es a nivel del sedimento donde verás ese hallazgo. Y bueno, pues poco más que comentar sobre esta pregunta 46. Espero que con esto, pues nada, ya hemos visto 4 tóxicos en este simulacro. Hay más tóxicos que veremos de aquí a final del curso. Hay muchos tóxicos durante los últimos años en el MIR. Han preguntado incluso intoxicaciones por setas. Parece que el Ministerio le está dando por preguntar envenenamientos. Pues nada, pues habrá que ponerse al día y seguir sus modas. Por mi parte, nada más en referencia a este simulacro. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya sido útil y nos veremos en el número 12. Gracias y hasta pronto.